Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 23 de diciembre del año 2022 con una obra dedicada a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, escrita por Erasmo de Rotterdam. Seguimos con Don Erasmo de Rotterdam. Ya hemos visto el Elogio a la Locura, un importante texto de él, muy entretenido como lo acabamos de comentar, muy interesante. Y bueno, la verdad es que este texto es sumamente importante, nos viene a corroborar, nos viene a confirmar cómo es que debe ser un príncipe, cómo es que debe ser un gobernador. Nosotros ya tenemos ciertas pistas desde dónde, desde la Ética Nicómaco de Aristóteles, de la República de Platón, las virtudes cardinales, recordemos, los tratados morales de Lucio Aneo Séneca, de Officis de Marco Tulio Cicerón, que confirma también y agrega más virtudes cardinales como la honestidad. También podríamos nombrar a San Agustín de Hipona, la monarquía del texto de Santo Tomás de Aquino, las virtudes teologales de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y fíjense que ahora venimos con este texto que es la educación del príncipe cristiano. No hay nada mejor ni nada más noble que un príncipe, y que éste debe tener, por cierto, un perfil que toda monarquía debiera establecer. El nombre parece sugerir una similitud con El Príncipe, que es una obra de Maquiavelo, pero la verdad es que las dos son bastante distintas. Por lo pronto veamos esta obra de Erasmo de Rotterdam y sin más dilación vamos allá. Bueno, capítulo 1. Nacimiento y educación del príncipe cristiano. Por supuesto, el buen príncipe debe ser educado así desde niño, pues la mejor oportunidad de educar a uno es justamente aquella cuando no sabe que va a ser príncipe. Es por eso que Erasmo recomienda aquellos cuentos que trabajan con el recurso literario del símil. El símil es justamente lo que dice Erasmo, un recurso literario que utiliza la comparación o semejanza entre términos literarios como una especie de representación. Y su carácter en realidad es más simple, muchísimo más simple en todo caso que una metáfora. Una metáfora ya es bastante, ¿cómo decirlo? Más complicada a veces de entender, ¿no? Pero no, el símil es bien fácil. Por ejemplo, sus manos tejían como arañas. Ahí tienen un ejemplo de símil. Mi corazón está abierto a ti como un tesoro, etcétera. Eso es un recurso literario llamado símil. Debe castigar sin injuriar y alabar sin adular, es decir, debe tener un equilibrio básico en su accionar. Además, no debe guiarse por la fortuna que tenga, sino más bien por la sabiduría, la integridad y la rectitud. Una de las cosas necesarias para ser un príncipe es ser cristiano y por lo tanto ser un filósofo. En efecto, para Erasmo, ser cristiano y ser filósofo es lo mismo, dice él. Más que obedecer al emperador del país, el príncipe debe obedecer al único emperador del mundo, que es Cristo. El príncipe bueno es la viva imagen de Dios, y éste debe vivir de acuerdo con la razón y no de acuerdo con la experiencia. Debe considerar las características de Dios, el poder, la sabiduría y la bondad. Debe educarse en estas tres características lo que más pueda, pero además debe tener tres en el caso de ser mandatario: diligente, bueno y sabio. Erasmo nos dice que estas son las formas que justamente Aristóteles nos había hablado en su Política. El tirano es contrario a todas estas características porque éste busca su propio beneficio, mientras que el príncipe busca el de la república. El príncipe debe mandar tal cual como el alma manda al cuerpo. En este sentido, el pueblo le debe al príncipe un respeto, el tributo, el acatamiento y el honor. A contrario sensu, el príncipe le debe al pueblo ser bueno y vigilante. Capítulo 2. Cómo el príncipe evita la adulación. En la educación del príncipe, la nodriza siempre se tiene que abstener de adulaciones a cualquier tipo de gente.
En su casa no debe haber retratos ni títulos porque estos forman la adulación en sí. Existen ciertas lecturas recomendadas a los príncipes para no caer en la adulación. Las primeras lecturas son los Proverbios de Salomón, Eclesiásticos y Sabiduría. Las segundas lecturas deben ser los Evangelios y las terceras lecturas deben ser apotegmas de Plutarco, Séneca, pasajes de la Política de Aristóteles y de Oficis de Cicerón. En todo caso, estas son las lecturas principales y primeras que debiera tener todo príncipe. Capítulo 3. El arte de la paz. El príncipe debe conocer el territorio de su jurisdicción y para aquello debe ser estudioso de la geografía y de la historia. Cuando reciba el gobierno, este debe ser entregado de la mejor manera y de hecho de mejor manera de cómo lo recibió, sin considerar el gobierno anterior y cualquiera que sea su sucesor. Esto lo vemos en cualquier gobierno, ¿no? Cuando asume un nuevo gobierno, le echa la culpa de todos los desastres que hay al anterior, y bueno, que poco menos diciendo que el anterior se encargue, ¿no? Erasmo de Rotterdam dice, no, así aquí no se considera este modo de proceder, sino que debe concentrarse en mejorarlo, cualquiera que sea su sucesor. No debe viajar de manera prolongada a muchos países y tampoco que sean muy lejanos. Capítulo 4. Sobre los impuestos. Deben evitarse las exacciones excesivas. De acuerdo con Erasmo de Rotterdam, los peores casos de sedición se dieron con la política fiscal desorbitada. Capítulo 5. Beneficencia del príncipe. Básicamente la beneficencia del príncipe es aquella que no acarrea perjuicio ni injusticia a nadie. Capítulo 6. Promulgación de leyes. El príncipe no debe promulgar muchas leyes, la verdad, sino que pocas, y que estas pocas, eso sí, sean eficientes. También estas leyes no solo deben castigar a los delincuentes, sino que también premiar a aquellos ciudadanos por su buena conducta. Premiar a los ciudadanos con buena conducta. Fíjense que esto me recuerda incluso a la Constitución de 1823 de Mariano Agaña, que era una constitución moralista, se le llamaba. Estoy hablando de Chile, por cierto, ¿eh? La Constitución de Mariano Agaña de 1823. Y que justamente esta constitución tenía estas características, ¿no? Que se premiaba al buen ciudadano. Sin embargo, claro, los juristas de esa época veían que sería difícil tratar de premiar a cada ciudadano por su comportamiento moral. Capítulo 7. Magistratura y cargos públicos. El príncipe debe exigir la misma integridad que él tiene a todos sus funcionarios, o al menos una integridad muy parecida a la suya. En todo caso, si el príncipe no es el más justo, de nada servirá exigirle a los funcionarios que sean como él. Capítulo 8. Pactos. Entre los príncipes buenos siempre hay un pacto implícito, una amistad inquebrantable que no es necesario poner por escrito. Bajo este principio se presume del príncipe que éste debe conocer toda la idiosincrasia del pueblo. Capítulo 9. El príncipe y el matrimonio. El príncipe puede casarse con una mujer de su reino o del reino más próximo. Sin embargo, puede que con estos intereses se aumenten los intereses del príncipe, pero no los del pueblo. Capítulo 10. Sobre la paz. El príncipe no debe ser alguien que duerma ni siquiera en tiempos de paz. Debe ser alguien siempre atento y vigilante. Existen veces que el príncipe nada mejor puede hacer con el reino que le tocó en suerte, pero debe entregarlo a su sucesor de la mejor manera posible, ¿no? Y capítulo 11. Declaración de guerra. Si no hay opción, entonces el príncipe debe procurar que exista un mínimo de daño a los suyos, además del mínimo derramamiento de sangre posible cuando se haga la declaración de guerra. Este es entonces el breve texto de la educación del príncipe cristiano. ¿Por qué estamos viendo este texto? Bueno, obviamente porque es una de las obras de Erasmo de Rotterdam, por cierto que lo es, pero también es una obra que nos va a servir para entender lo que va a ocurrir más adelante, sobre todo en Italia, con los estados, con las ciudades-estados que van a buscar su supremacía, golpeándose unas a otras.
Realmente ese va a ser una época muy interesante, y que este libro nos va a dar un antecedente de lo que debiera ser un príncipe. Pero la pregunta es, ¿los príncipes son así? ¿Han sido así alguna vez? Bueno, nosotros podríamos decir, quizá hay alguno en la Edad Media, en Roma, en Grecia, que pudo haber sido y pudo haber reunido quizás tales características. ¿Mm? Que cumpla con la ética Nicómaco, que cumpla con los deberes de Cicerón, que cumpla con las obras morales de Séneca, etc. Pero después viene otra pregunta, ¿son la mayoría los que cumplen con eso? Bueno, esta obra nos va a dar una guía de cómo debe ser el príncipe, pero también debemos considerarlo en su realidad. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos entonces a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Paniker y Emanuel Mendoza González. También saludamos a nuestro nuevo mecenas, que es un mecenas medieval llamado Gab Welther, que se unió hace nada, en realidad, se unió hoy día. Así que le mandamos un abrazo, un saludo, y va a disfrutar de los beneficios de ser un mecenas medieval. Muchas gracias, Gab Welther, por cooperar y por aportar a este proyecto que es Filosofía Apuntes. Usted también puede ser miembro de Filosofía Apuntes aportando una suma en dinero. ¿Cómo? En cada video abajo dice, o hay un botón que dice unirse. Usted aprieta ahí y se van a aparecer todas las membresías con precios distintos. Ahí usted escoge la que más la acomode y así puede ayudar a este proyecto a que siga creciendo, ¿no? Que estén muy bien chicos, cuídense, chao.